Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Ha llegado un lunes más, ha llegado la bendición de parte de Dios para nosotros de poder estar nuevamente a través de este programa cibernético llevando el mensaje de la palabra del Señor para la salvación de las vidas que todavía no son salvos y también el estudio de la palabra de Dios para edificación de la iglesia. Estamos aquí una vez más, una noche más, esperando que el Señor le bendiga a usted en esta noche y a toda su familia con bendición sobreabundante. Dios es un Dios de bendición. Y Él quiere repartir bendición, pero lo más importante es que Él quiere salvar a la humanidad perdida. Por eso fue que envió a Jesucristo a esta tierra para morir por nuestros pecados. Jesucristo es el sustituto para el hombre perdido. Él vino a sustituirnos a nosotros, que teníamos que morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sabiendo Dios que ninguno de nosotros podía pagar ni soportar tampoco el sacrificio de la cruz, ni pagar tampoco por nuestros pecados. Jesucristo vino, su Hijo, voluntariamente se dio, oiga bien, se dio voluntariamente para que lo crucificaran, para que lo mataran, para derramar su sangre, porque a través de su sangre es que nosotros tenemos redención. Redención quiere decir compra. Él nos compró, dice el apóstol Pedro, que no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. La sangre de Jesucristo es nuestra redención. Y también la que dice las Escrituras, que nos limpia de todo pecado. Dios, en su inmenso amor, demostró su amor, Juan capítulo 3, verso 16, enviando a su propio Hijo a morir por mí y por usted, que éramos enemigos de Dios, que vivíamos de espaldas a Dios, que no queríamos saber nada de Dios. Sin embargo, Dios en su amor, y demostrando ese amor, dio a su Hijo, su único Hijo, por nosotros, por toda la humanidad. Así que amigo, usted que está aquí en esta noche, usted que me está escuchando, aproveche la buena voluntad de Dios, aproveche la gracia de Dios. Gracia quiere decir compasión. Aproveche la compasión, la gracia de Dios que está en esta noche a su favor, porque Jesucristo todavía no ha venido a buscar la iglesia. Y mientras, oiga bien, Jesucristo no venga a buscar la iglesia, usted tiene oportunidad de salvarse. Y mientras usted tenga vida, que haya su corazón esté latiendo, su sangre esté corriendo por sus venas, hay oportunidad de ser salvo. En el momento que usted muera, mi amigo, si se murió en su pecado, lamentablemente no hay indulgencia, como decía la Iglesia Católica, que las vendía y se hizo millonario con la venta de indulgencia. No hay indulgencia, no hay rezo, no hay oración, no hay ayuno, no hay purgatorio, no hay nada que pueda revertir esa acción y ser salvo. Si usted se muere en pecado, lamentablemente se perdió irremisiblemente. Lo que le espera es el tormento en el infierno temporalmente hasta que el día de juicio. Y en el día de juicio le van a probar su culpabilidad y su nombre no va a ser encontrado en el libro de la vida y por lo tanto, usted va a ser echado en el lago de fuego que arde con azufre eternamente. Va a ser una condenación eterna. Los que mueren ahora van al infierno, una condenación temporera, pero luego van a ser sacados de ahí, probarle su culpabilidad y van a estar en un tormento eterno. De ahí nadie los volverá a sacar, ni los podrá sacar tampoco. Por lo tanto, amigos, aprovechen esta noche. El don de Dios, que es Jesucristo, el amor de Dios, que lo demostró dando a su Hijo por usted y por toda la humanidad. Es que esta noche le damos las gracias a todos los hermanos y amigos
Sabemos que hay amigos que ven también este programa. Le damos las gracias a todos los hermanos que poco a poco van entrando al programa, como la hermana Aggie Domenech. Perdona que hay veces que se me confunde un poco el nombre. Aggie Domenech. Dice: Dios les bendice, Dios te bendiga, Aggie, también a tu hermana. Y bendiga a todos los que poco a poco ya van entrando al programa. En esta noche vamos a comenzar otro estudio de la palabra de Dios. Esto es un estudio tras otro estudio. Y en esta noche vamos a comenzar otro estudio de la palabra del Señor bajo el tema Consejos de Pablo a Timoteo, consejos para todo ministro. Ese es el estudio que comenzamos en esta noche. Estamos en la parte 1 hoy. Posiblemente tenga de 2 a 3 partes. Esperando, como siempre, que de la misma manera que han sido de bendición para mí, para mi esposa, también lo sea para usted y también para toda su familia. Tenemos también a Sonia Domenech. Dice: amén, gloria a Dios por la sangre preciosa que dio Jesucristo para salvarnos, y no hay nada más valioso. Dice: no hay nada más valioso, y eso es la realidad que dice Pedro. Pagó a precio de sangre, ni con oro, ni con plata. Está mencionado los minerales de aquella época que se utilizaban como moneda de cambio. Y dice que ni fue con oro, ni tampoco con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el Señor. Es que esta noche queremos recordarle que estamos todos los jueves. Recuérdese, estamos todos los jueves en la iglesia La Nueva Jerusalén. Oiga bien, todos los jueves, la iglesia La Nueva Jerusalén. Estamos estudiando la palabra del Señor. Yo le invito para que esté con nosotros los jueves. Oiga bien, los jueves comenzamos a las 6 de la tarde. Terminamos aproximadamente como a las 7:30 de la noche. Le invitamos para que esté con nosotros. Ya si lo desea, puede venir sin su mascarilla, pero siempre, por lo menos nosotros estamos usando todavía la mascarilla en nuestra iglesia. Tenemos siempre la precaución, pero le invitamos para que esté con nosotros, para que venga a estudiar, mi amado hermano, la palabra del Señor. La palabra del Señor es la voluntad de Dios. Oiga bien, la palabra de Dios es la voluntad de Dios manifestada a través de ese librito negro que se llama la Biblia o las Escrituras. Así que le invitamos para que esté con nosotros. Recuérdese, los jueves de 6 en adelante. También le invitamos para que esté con nosotros en el próximo retiro. Será el sábado 14 de agosto desde las 6 de la mañana. Tuvimos nuestro retiro este pasado sábado. Retiro glorioso, muy bonito, donde Dios habló a la iglesia, donde se manifestó con grande poder y gloria. Fuimos edificados en este retiro de este sábado, y cada retiro va en aumento. Estamos viendo cada día más la gloria del Señor. Es importante buscar al Señor mientras pueda ser hallado, buscar a Dios en este tiempo tan convulsivo, de tantas situaciones, tantos problemas, tantas necesidades, tantas falsas doctrinas que han entrado dentro de la iglesia. Es importante, mi amado hermano, retirarnos, y le invito para que esté con nosotros ese próximo sábado. El mes que viene, en agosto, es el 14, así que no se lo pierda. Usted se puede comunicar con nosotros. Por ahí está nuestro email, crilustv@gmail.com. Sale ya en breve por ahí. Usted me escribe a través del email y yo le puedo indicar a usted cómo usted puede llegar a la congregación y participar de este retiro glorioso. Es importante. Oramos primero. Sacamos tiempo para orar, para hablar con Dios, y luego nos preparamos a escuchar lo que Dios
nos quiere decir. Bendito sea el Señor. En esta noche le invitamos, el tema de esta noche ya vimos el tema de esta noche, consejos de Pablo a Timoteo, consejos para todo ministro. Yo le invito para que usted busque su Biblia, para que busque las Escrituras. Vamos a leerle en esta noche para dar comienzo así al programa, al estudio, perdón. Bendito sea el Señor. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. Lo que has escuchado de mí por medio de muchos testigos, esto encomienda a varones fieles que sean capaces de instruir también a otros. Palabra de Dios. Soporta las adversidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos a fin de agradar a aquel que lo escogió. Si alguno compite, no es coronado, sino compite conforme al reglamento. El labrador que trabaja debe ser el primero en comer de sus frutos. Oiga bien lo que dice la palabra. Bendito sea el Señor. Comprende lo que digo y que nuestro Señor te conceda sabiduría en todo. Palabra del Señor en esta noche. Fíjense bien. Consejo de Pablo a Timoteo, consejo para todo ministro. Cuando buscamos la Escritura encontramos en este versículo 1 que dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Jesucristo. Cuando nosotros en el estudio anterior, el estudio que terminamos hace dos lunes atrás, el estudio anterior, la armadura del cristiano, podemos ver, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que en este estudio, el capítulo 6 y en el versículo 10, decía la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse. Oiga bien, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder. Si usted busca la versión 60, dice fuérzate. Pero la palabra correcta no es esforzarse, sino fortalecerse. Fortalezcanse. ¿Por qué? Fortalecerse, mi amado hermano, viene de fortificar o hacer una fortaleza. Y el apóstol está hablando de fortaleza porque para su tiempo conocía muy bien que los soldados tenían localidades o fuertes que le llamaban fortaleza porque eran impenetrables. Cuando usted busca la ciudad de Jericó, era una fortaleza, era impenetrable. Nadie, ningún reino había podido lograr entrar a Jericó. El pueblo de Israel entró a Jericó porque Dios mismo tumbó los muros. Si no, no hubieran podido entrar. Cuando usted busca la historia bíblica, usted encuentra que Jerusalén estaba fortificada, era una fortaleza impenetrable. Nadie había podido lograr entrar a la ciudad de Jerusalén. Pero David, siendo guiado por Dios, Dios le dio sabiduría para que entrara por el manantial de Gihón, que tenía una cueva, porque esa cueva llegaba directamente en medio de la ciudad. Y ahí fue que se construyó el templo de Salomón, al pie del manantial de Gihón. Y así fue que David pudo conquistar a Jerusalén, llamada Jebús. Y así pudo entrar en aquella fortaleza. El apóstol Pablo nos dice: fortalezcanse. O sea, hagan una fortaleza, algo impenetrable. ¿Y impenetrable para quién? Pues para el diablo. Si usted busca el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, busca el estudio que dimos anteriormente, vamos a ver por qué
El apóstol Pablo estaba hablando a los efesios sobre eso. Hacerse una fortaleza, hacerse fuerte, hacerse vigoroso, moral y físicamente. Pero no es en nuestro intelecto, no es lo que podamos hacer, no es en nuestros esfuerzos. Oiga bien, por eso le dije que la palabra correcta no es esfuerzo, que es la versión del 60. No es en nuestro esfuerzo, no es lo que nosotros podamos lograr o lo que nosotros podamos hacer. No es en nuestro intelecto, no es nuestra inteligencia, no es en los estudios académicos, tampoco es en los estudios de instituto ni en los estudios de un doctorado, mi amado hermano, sino dice, fortalezcanse. ¿En dónde? Dice, en nuestro Señor y en la grandeza de su poder, porque Dios es todopoderoso. Cuando volvemos nuevamente a este capítulo 2, versículo 1 de segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo ahora, hijo mío, fortalécete. Fíjense bien, no es esfuérzate, sino fortalécete, hazte una fortaleza. ¿En qué? Dice, en la gracia que es por medio de Jesucristo. Cuando habla de gracia, los teólogos y en los libros siempre definen gracia como favor inmerecido. Pero la palabra correcta no es favor, porque un favor es algo que usted le pide a alguien. Dios, mi amado hermano, mostró no favor, sino compasión. Escúcheme bien, porque esto es algo bien importante. Bendito sea el Señor. Cuando usted busca la palabra compasivo, es un verbo y en el hebreo viene la palabra hanán. Ser compasivo, ser considerado. El término se encuentra en el ugarítico antiguo con un significado muy parecido al hebreo bíblico. Sin embargo, en el hebreo moderno, hanán da mayor énfasis a la acepción más fuerte de perdonar o mostrar compasión. Oiga bien, perdonar o mostrar compasión. Tenemos que recordar, y es algo importante, porque siempre se habla de que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y de ahí parte el montón de gente con el griego. Pero cuando usted busca la historia bíblica y que usted busca la historia secular, usted encuentra, mi amado hermano, que para el tiempo de Jesucristo se hablaba en arameo, que era el idioma cotidiano o el idioma de uso de todo el pueblo hebreo. El arameo era en la calle, y como nosotros aquí en Puerto Rico, el español es el idioma oficial nuestro, el idioma que hablamos todos, y también está el inglés con un segundo idioma y otras personas más que hablan otros idiomas, pero aquí el idioma oficial es el español. Para el tiempo de Jesucristo, el idioma oficial del Estado era el griego y el latín, pero para el pueblo de Israel era el arameo. Jesucristo hablaba en arameo, sus discípulos se comunicaban en arameo y todo el pueblo se comunicaba en arameo. El hebreo se utilizaba solamente en el culto del templo y el griego se utilizaba solamente en las cortes o cuando estaban frente a un soldado romano o a un oficial romano. Hablaban entonces en el griego. Por lo tanto, mi amado hermano, siempre se hace énfasis en el griego porque en el griego aparece la palabra favor inmerecido. Pero la verdadera palabra es compasión. Dios tuvo compasión. Oiga bien, compasión. Bendito sea el Señor. El vocablo aparece unas 80 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Y por primera vez en Génesis capítulo 33, verso 5, nos dice, son los hijos que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Y por lo general este término sugiere un favor que se hace a menudo inesperado e inmerecido. Pero, oiga bien, pero, hanán expresa generosidad, hanán expresa compasión. Bendito sea el Señor. Por eso utilizamos la palabra compasivo, no la palabra tampoco misericordia, porque viene del griego, es un concepto griego
Y la palabra misericordia está compuesta de dos palabras griegas, que es miseria y cordia. Cordia viene de cardia, de corazón, viene de hombre interior o espíritu. Alabado sea el Señor. Y si usted une esas dos palabras, diría miseria en el corazón. Por lo tanto, no utilizamos. Si usted lo quiere seguir utilizando, ese es problema suyo. Yo no utilizo esa palabra porque Dios no tiene miseria en su corazón. Dios no es misericordioso. Dios es compasivo y demuestra compasión hacia los seres humanos. Ahora, nosotros los seres humanos sí podemos tener miseria en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Pero Dios no es misericordioso, sino compasivo. Eso lo he dicho otras veces por aquí. Eso causa revuelo en mucha gente, pero lamentablemente, mi amado hermano, eso es lo que enseña, alabado sea el Señor, no solamente la historia bíblica, sino enseña también están los arqueólogos que han descubierto todas estas escrituras, alabado sea el Señor. Ahora escuche bien. Aquí en 2 Timoteo, capítulo 2, y el versículo 1, Pablo exhorta a Timoteo a fortalecerse. ¿Por qué? Porque el ministerio requería un gran esfuerzo. Escúcheme bien, el ministerio requería un gran esfuerzo. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros analizamos a Pablo, vemos que al repasar su obra misionera nos damos cuenta de que era un gran ejemplo de entrega y concentración completa para lograr sus objetivos. Pablo era un gran ejemplo. Y vemos a Pablo que en un momento dado, oiga bien, vemos a Pablo que en un momento dado dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El único hombre que se atrevió a decirle una cosa como esa, a compararse él como un ejemplo, siendo un ser humano débil igual que nosotros, que se equivocó, que cometió errores, que su viejo hombre en un momento dado salió a relucir. Alabado sea el Señor. El hombre que siendo un apóstol de Jesucristo, decía que lo que él quería hacer no lo podía hacer, que había una naturaleza dentro de él que se oponía a hacer la voluntad de Dios. Y él dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Este hombre era un ejemplo. Oiga bien, era un ejemplo de entrega, de concentración, de esfuerzo. Era un ejemplo de trabajo. Y él, mi amado hermano, su meta como misionero o como predicador o como apóstol, como discípulo, como usted le quiera llamar, sigue siendo la guía del Señor. Su meta era como misionero, siguiendo la guía del Señor. Para nosotros la guía del Señor es esta, su palabra. Y él seguía la palabra de Dios. Claro está, no estaba escrita como está aquí ahora. Pero era un ejemplo, seguía la guía del Señor para llevar las buenas nuevas a tanta gente que estaba perdida como fuera posible y establecer la iglesia en lugares a donde Dios le dirigía. Y en el espacio aproximadamente de 12 años, escuche bien, 12 años, de 45 a 57 después de Cristo, Dios usó a este gran predicador o a este hombre para difundir el evangelio y fundar congregaciones desde Antioquía en Siria hasta Macedonia y Acaya en Grecia. Lo hizo por medio de 3 viajes que lo llevaron a 2 continentes y muchas provincias del Imperio Romano, y se ha calculado que en un periodo de 2 años, Pablo, oiga bien, viajó unos 3.000 kilómetros en Asia Menor. Cuando usted busca el equivalente en millas, esos 3.000 kilómetros equivalen a 1.864.11 millas. Miren todo lo que viajó este hombre. No había avión, no había carro, no había las cosas que nosotros tenemos hoy día de transporte, la facilidad de transporte. Solamente era a pie
¿En burro? ¿En camello? ¿En caballo? ¿O en barco? Esos eran los medios de transporte que existían. Y este hombre viajó 1864 millas. Escúcheme bien, 1864 millas, llevando el mensaje de salvación a las vidas que estaban perdidas. Los frutos de su enseñanza en solo una ciudad, la de Éfeso, se multiplicaron tanto que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos y griegos, oyeron la palabra de nuestro Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 19, en el verso 10, dice: esto sucedió durante 2 años hasta que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como paganos, escucharon la palabra del Señor. Y el 11 dice: y Dios hacía extraordinarios milagros por medio de Pablo. Fíjense lo que dice la Escritura. Dios lo envía a predicar primero a los judíos, luego por el rechazo de ellos se va a los gentiles, a los paganos. Pero la palabra iba acompañada con extraordinarios milagros. ¿Por qué? Porque Dios sabía que a Pablo no le iban a creer. Pero en los milagros, la sanidad y los prodigios, escúcheme bien, y los prodigios son lo que Dios utiliza para atraer a la gente. No solamente porque tiene compasión para sanarlo, sino lo que Dios utiliza. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, comenzó predicando y enseñando, pero Dios a través de Jesucristo hacía milagros, prodigios, sanidades. Alabado sea el Señor. ¿Por qué hacía esto? Para atraer a la gente. Bendito sea el Señor. Y de esta manera demostrar el poder de Dios. Y de esta manera poder confirmar que la existencia de Dios. Cuando usted va a las Escrituras, usted encuentra en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés con una encomienda para ir al pueblo de Israel, para informarle que Dios había escuchado el clamor del pueblo, había visto la opresión. Moisés lo primero que dijo: ¿quién soy yo para ir al pueblo de Israel y ir al faraón? Y Moisés se sintió insuficiente. Y Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes? Y Moisés le dijo: y no me van a creer. Cuando usted busca el capítulo 4, Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Le dice: una vara. Pues toma la vara y échala al suelo. Y cuando la vara tocó el suelo, dice que se convirtió en una serpiente. Luego le dice: toma de las aguas del río, viértelas en tierra. Y cuando Moisés lo hizo, las aguas se convirtieron en sangre. Le dice: ahora mete tu mano en tu seno, en tu pecho. Y cuando Moisés lo hizo, sacó la mano, estaba leprosa. Luego Dios le dice: mete la mano nuevamente en tu seno, o sea, en el pecho. Y cuando la metió y la sacó, estaba restaurada. 3 señales que Dios hizo en Moisés. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el pueblo no le iba a creer. Cuando usted busca Éxodo capítulo 4, verso 30 y 31, dice que el pueblo creyó las palabras de Moisés viendo las señales que hacía. Es el principio de las señales, para que la gente pueda creer. Cuando Jesucristo comienza su ministerio, comienza con milagros, sanidades, maravillas y prodigios. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera creer. Bendito sea el Señor. Dios a través de Pablo hacía extraordinarios milagros por medio de Pablo, para que la gente pudiera creer en el mensaje, no de Pablo, sino en el mensaje de salvación. Bendito sea el Señor. Ahora escúcheme bien. Cuando terminaba en Corinto su tercer viaje, escribió a los romanos que desde Jerusalén hasta Ilírico, o sea, la región que se encontraba entre Macedonia y el mar Adriático, Pablo dijo: todo lo he llenado del evangelio, y ahora, no teniendo más campo en estas regiones, iré a vosotros. Romanos capítulo 15, verso 19. Romanos capítulo, el versículo 23 y también el versículo 24. Además, en esa época, Pablo escribió 6 de sus cartas, incluyendo las epístolas mayores de 1 Corintios y 2 Corintios y también
el libro de los Romanos. Pablo era un hombre trabajador. Oiga bien, Pablo no era un vago. Pablo era un hombre trabajador, un hombre que hacía tienda, o sea, construía y se ganaba su sustento con el sudor de su frente. Pablo trabajaba y dice, para no agravar la iglesia. Hoy día encontramos muchos, mi amado hermano, que bajo la excusa de que Dios los llama, automáticamente dejan sus trabajos y se van a vivir del evangelio. Y Pablo establece bien claro que el que predique el evangelio viva del evangelio. Pero gente que sí puede trabajar, dejan sus trabajos o no trabajan simplemente para vivir de la iglesia, para agravar la iglesia. Pablo dio el ejemplo, mi amado hermano ministro. Pablo dio el ejemplo, mi amado hermano evangelista. Bendito sea el Señor. Pablo dio el ejemplo. Él trabajaba. Él dijo, el que no trabaja, oiga bien, dijo, que no coma. Hay un derecho que tiene como pastor. Pero lamentablemente, mi amado hermano, muchos los que ven en el pastorado y en los grandes ministerios apostólicos de hoy día son la riqueza, es el dinero. Y van a grabar la iglesia cuando pueden realmente trabajar. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Pablo era un hombre trabajador que a pesar de sus debilidades físicas, también sus enfermedades y la oposición de los judíos, realizó una obra monumental en poco tiempo. En esta carta exhorta a Timoteo y a nosotros a dedicarnos a trabajar arduamente para cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado. Por eso es que el tema de este estudio es consejo de Pablo a Timoteo, consejo para todo ministro. Bendito sea el Señor. Oiga bien, cuando hablamos de ministro, lo primero que viene a nuestra mente es un pastorado. La palabra ministro es uno que ministra, y un ministro es uno que sirve. Oiga bien, sea pastor, sea evangelista, líder conciliar, sea diácono, sea el que barre el templo, es un ministro, es uno que sirve. Estamos para servir, no para servirnos. Escúcheme bien, ministro, no estamos para servir, no estamos para servir. Bendito sea el Señor. Pablo, repito, era un hombre trabajador que a pesar de sus debilidades físicas y la oposición de los judíos, realizó una obra monumental en poco tiempo. En esta época, en esta carta, exhorta a Timoteo, nos exhorta a nosotros a dedicarnos a trabajar arduamente para cumplir el ministerio que Dios nos ha encargado. Y cuando hablamos de ministerio, no estamos hablando única y exclusivamente de un pastorado. No estamos hablando única y exclusivamente de un evangelista. No estamos hablando única y exclusivamente de un misionero. Porque no todos han sido llamados a ser pastores. No todos son ojos, no todos son boca, dice Pablo. No todos son dedos. No todos son pastores. Bendito sea el Señor. Muchos piensan en el llamado a predicar el evangelio. Pues eso es para un pastor, eso es para un misionero. O eso es para un evangelista. Hay un llamado colectivo para la iglesia, ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Pero cuando vamos a la escritura encontramos que Jesucristo, oiga bien, llamó a sus discípulos para ser apóstoles de Jesucristo, para ser mensajeros, que esa es la palabra apóstol del griego apostelo, significa única y exclusivamente un mensajero. No es un fundador, ni tampoco es una persona para controlar, tampoco es un ministerio de gobierno como lo presentan estos falsos apóstoles y profetas modernos. No es un ministerio de gobierno. Para la palabra apóstol lo único que significa es un mensajero, uno que lleva un mensaje. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, Jesucristo dijo, y recibiréis poder. Hechos capítulo 1, verso 8. Y me seréis testigo y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por lo último de la tierra. Todos nosotros
sea un pastor, sea un evangelista, sea un misionero, sea un diácono, sea un maestro en la iglesia, sea un teólogo, no importa quién sea un líder conciliar, todos hemos sido llamados para testificar a otros de las grandezas y las maravillas y el poder que Dios ha tenido para cambiar y transformar nuestras vidas. Hemos sido llamados a ser testigos. Bendito sea el Señor. Ahora escúcheme bien. Algunos temen de ser tachados de fanáticos si se entregan totalmente al Señor. Los humanos necesitamos entender la voluntad divina para nuestra vida personal, consagrarnos totalmente a lograr esa meta. La meta del apóstol Pablo, llenar la tierra del evangelio. Oiga bien, consagrarnos totalmente a lograr esa meta y persistir a pesar de los obstáculos. Hay personas que lamentablemente, mi amado hermano, todo está bien cuando hay mucha bendición, cuando todo está bien, pero cuando llegan los obstáculos, algunos cuando llegan al obstáculo tropiezan con el obstáculo, ahí se quedan. Y algunos se van para atrás, se van al mundo. No rebasan o no, no le dan la vuelta, no brincan el obstáculo. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Timoteo debía de fortalecerse en el Señor. El versículo 1, Pablo dice, tú pues, hijo mío, fortalécete, hazte una fortaleza en la gracia de Dios, que es por medio de Jesucristo, en la compasión de Dios, que es por medio de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que murió por nosotros y Dios demostró esa compasión enviando a su Hijo al mundo para dar su vida por nosotros. En el versículo 1, Pablo exhorta a Timoteo a fortalecerse, porque el ministerio requería un esfuerzo grande, esfuerzo arduo de trabajo. Bendito sea el Señor. No es estar metido en la casa. Hay que trabajar. Escuche bien, porque hay algunos que tienen ministerio y su ministerio está en la casa y de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa y nada más. No hacen nada más. Bendito sea el Señor. No trabajan el lugar donde están pastoreando. Hay que trabajar, hay que visitar los hogares, buscar las necesidades, los problemas, orar por los enfermos en los lugares. Conozco un montón de pastores que llegaron con su esposa y sus hijos a una barriada o a un lugar y comenzaron visitando los hogares. Hoy día tienen templos grandes en esa barriada. ¿Y cómo empezaron? ¿Cómo comenzaron? Visitando los hogares. Bendito sea el Señor. Conozco pastores que comenzaron debajo de un foco, de un poste. Su esposa, sus hijos dando culto todos los días hasta que poquito a poco comenzaron a llegar las vidas. Hoy día tienen templos grandes. Pero comenzaron ahí y trabajan en la comunidad y van a los hogares y visitan los hogares. Por ahí algunos, mi amado hermano, que lo de ellos es simplemente llegar allí, predicar y nada más. Dicen, ya yo he trabajado. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. En el versículo 2 indica la actividad que debía ser prioridad en su trabajo. Los versículos 3 y 7 le enseña enseñan lo que significa entregarse totalmente a la obra. Timoteo necesitaba fuerza espiritual. Versículo 1. Pero para cumplir los mandatos del capítulo 1, número 1, Pablo le dice, avivar el uso del don de la enseñanza. Número 2, no tener miedo ante los que se oponían a la sana doctrina. Y número 3, no sentir vergüenza de Pablo y del evangelio. Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque él dijo, porque es poder de Dios manifestado. Bendito sea el Señor. También necesitaría la fortaleza de Dios para cumplir con las responsabilidades que Pablo le enseñaba en el capítulo 2. Conscientes en el trabajo abnegado, el sufrimiento, el estudio de la palabra y la corrección de los falsos maestros. La exhortación del versículo 1 sería fútil sin sentido, o sea, no tendría ningún valor
y sin sentido si Pablo no hubiera agregado un elemento importante e imprescindible, el cual dijo, la gracia de Dios, la compasión de Dios. Fortalécete en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hazte una fortaleza, hazte fuerte, vigoroso, porque tienes que trabajar. Fortalécete en la compasión, en la gracia de Dios. Recordemos que Timoteo tenía que ser un hombre, Timoteo tendía a ser un hombre débil, un hombre enfermo y también tímido. Era imposible que el discípulo fuera tan fuerte en sí mismo, por lo tanto debía encontrar en Dios, como nosotros, los recursos para su vida y también su ministerio. Nosotros somos débiles, imperfectos, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelecto, en lo que podamos lograr o podamos hacer en nuestros estudios académicos ni teológicos. Oiga bien, tenemos que confiar en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Bendito sea el Señor. Gracia, oiga bien, y apoyo de Dios sobrenatural necesitamos. La gracia opera en la redención porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. La compasión de Dios opera en la redención, en la compra del hombre que iba camino hacia la condenación eterna. Dios compró al hombre nuevamente a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Oiga bien, la gracia opera en la redención porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Usted no se puede salvar, no importa lo que usted haga. No se salva porque sea bueno. No se salva porque sea buen hijo. No se salva porque sea un líder cívico en la sociedad. No se salva por dar diezmo. No se salva por dar buenas ofrendas. No se salva por ser caritativo. Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, no por el esfuerzo humano, no por lo que podamos hacer. Si somos salvos, solamente somos salvos por la compasión que Dios tuvo con nosotros. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Funciona también en la vida cristiana porque el creyente no puede cumplir la voluntad de Dios confiado en su propia fuerza. No es mérito propio, no es por los esfuerzos humanos. Nosotros sin Dios nada podemos hacer. Por eso que dice que Dios pone en nosotros, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13 y Filipenses capítulo 4, verso 13. Ahora escúcheme bien. ¿Cómo puede el cristiano fortalecerse en la gracia del Señor? Primer paso que tenemos que dar es entregarnos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, entregarnos al señorío de nuestro Señor de Jesucristo. ¿Cómo? Obedeciendo su voluntad y las normas de la palabra de Dios en nuestra vida personal, familiar y espiritual. Y este es uno de los problemas mayores de todos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar nuestra voluntad al Señor. Jesucristo dijo, si alguno viene de allá para acá, si alguno viene en pos de mí, Él dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La parte más difícil de todos nosotros los seres humanos es nuestra voluntad, porque no queremos entregar nuestra voluntad y a veces lo que queremos hacer es negociar con Dios. Yo entrego esta parte, pero tú me das esta parte. Creemos que Dios es un comerciante. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios totalmente para que entonces pueda haber una transformación de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice, les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios. Recuérdense, esa es palabra, alabado sea el Señor, de la versión 60. Es la compasión de Dios. Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en culto racional. No sean conformes a este mundo,
sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero culto nuestro, no es el culto que damos allá en el templo, que vamos a alabar a Dios, a darle gracias, a bendecirlo. Nuestro culto racional. Y dice, no sean conformes a este mundo, sino transfórmense. ¿Cómo nos vamos a transformar? Dice, por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo se renueva nuestra mente? Nuestra mente se va a renovar con el conocimiento de las Escrituras. Por eso cuando Jesucristo le habló a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y le dijo, y si no naces del agua del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Le habló del nuevo nacimiento y utilizó un hecho terrenal. Cuando un niño nace, su mente está totalmente en blanco, no tiene nada, no conoce nada. Pero a medida que ese niño va creciendo, adquiere conocimiento primero dentro del hogar, de sus padres, luego de la sociedad donde está, luego de la escuela, y así poco a poco, según va creciendo, va adquiriendo conocimiento. Y ahí inmediatamente comienza a adquirir su carácter, a formar su carácter, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Comienza a manifestarse su temperamento heredado y comienza a adquirir una personalidad de la misma manera. Escúcheme bien, porque ese fue el ejemplo que Jesucristo dio. De la misma manera, cuando una persona confiesa a Jesucristo como Salvador personal, viene a ser una nueva criatura, pero una nueva criatura espiritual. Viene siendo un niño. Y de la misma manera que cuando el niño nace, no tiene esa información. Nosotros necesitamos ahora una nueva información. La palabra de Dios que cuando entra a nuestra mente va cambiando, transformando, regenerando nuestra vida, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestras emociones, todo va cambiando. Por eso es que necesitamos escudriñar esta palabra. Necesitamos, mi amado hermano, el alimento del Espíritu, que es la palabra, porque Dios es Espíritu. Esta palabra es espiritual. Y ahora nosotros nos convertimos en un ser espiritual. Y seguimos aquí en esta carne, pero somos seres espirituales que nos movemos, mi amado hermano, dentro de este cuerpo. Necesitamos la palabra que transforma, que cambia, que regenera, que produce nuevo nacimiento espiritual, que produce santificación. Bendito Dios. Y ahora escúcheme bien. Dice, no sean conformes a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en segundo lugar, al mismo tiempo que se esfuerza por obedecer a servir a Dios, necesitamos depender del poder divino para cumplir con su voluntad, no la nuestra, para llevar fruto agradable al Señor. Necesitamos, mi amado hermano, alabado sea el Señor, obedecer a Dios y necesitamos depender de su poder, no de nuestra inteligencia, no de nuestros conocimientos. Escúcheme bien, no de la psicología. Necesitamos depender de Dios. Pablo dice en Corintios que cuando fue a los Corintios fue con mucho temor y temblor. Pero él dijo, pero ni mi predicación, oiga bien, ni mi predicación no fue con demostración humana, sino con demostración del Espíritu. ¿Para qué? Dijo, para que vuestra fe, su fe, no esté fundamentada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Con todos los conocimientos que Pablo tenía, no utilizó su conocimiento
de aquí de la tierra. Él fue con temor y temblor, dependiendo única y exclusivamente de Dios. Necesitamos depender de Dios para cumplir su voluntad aquí en la tierra, llevar fruto que es fruto agradable al Señor. Es decir, el creyente ha de dejar de confiar en sus fuerzas. El creyente ha de dejar de confiar en su sabiduría o en su inteligencia o su intelecto, en sus recursos materiales y también en sus talentos. Cuando habla de talento, está hablando de habilidades. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y en Gálatas capítulo 5, verso 16, Pablo dijo, digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca cumplan los deseos de la carne. Y otro requisito, y con este lo vamos a dejar aquí en esta noche, otro requisito es que debe mantener la comunión con Dios. Los pecados que cometemos en pensamiento, en actitudes, en palabras o conducta, interrumpen la comunicación con Dios. Hemos de reconocer nuestra desobediencia y confesarla al Dios Todopoderoso. Y eso es importante, mantener nuestra comunicación con Dios. Y en algún momento que usted o yo cometamos un error o que cometamos un pecado, escúcheme bien, tenemos que reconocer lo que hicimos. Y si nosotros vamos a donde el Dios y le pedimos perdón, pecado, oiga bien, perdonado, confesado, pecado perdonado. Pecado confesado, pecado perdonado, pecado borrado. Bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo aquí en esta noche, hasta aquí en esta noche. Y el lunes que viene yo le invito para que esté con nosotros en la segunda parte de este estudio. Consejo de Pablo a Timoteo, consejo para todo ministro. Y vamos a orar. Vamos a orar por todos los que han pedido la oración esta noche. Le damos las gracias a todos los que se han conectado en esta noche, a todos los que han entrado al programa. Esperando que el Señor les bendiga a todos en sobreabundancia. Tenemos a nuestra hermana allí. Le dijimos al principio, nuestra hermana Sonia Domenech. Hermano Wilfredo Encarnación, dice Dios le bendiga. Evangelista Carlos Guadalupe y a toda su familia. La paz de Dios gobierne sus corazones. Amén. Gracias, mi amado hermano, mi cuñada Gloria. Dios te bendiga, Gloria, en esta noche. También está viendo el programa. Hermana Maggie Martínez, Dios le bendiga en esta noche también. Bendiga a toda su familia. Alabado sea el Señor. Nuestra hermana Blanca Iris, saludos. Dios le bendiga, guarde en Cristo. Dios le bendiga a usted también, a su esposo. Hermano Francisco, alabado sea el Señor. Hermana Maggie dice, eso es, amén. Y también el evangelista y pastor Juan M. Castaño, dice, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga a ti también. Saludo a tu esposa y felicidades también en su cumpleaños. Bendito sea el Señor. Saluda a todos por allá. Vamos a orar en esta noche creyendo que Dios es un Dios de milagro. Bendito sea el Señor. Dios no se ha apartado de la iglesia. Hay muchas consecuencias que vemos por los cambios de la gente en la iglesia. Y poco a poco el Espíritu Santo se ha ido apagando en muchas iglesias. Por eso no vemos lo que veíamos antes en la iglesia, las manifestaciones de esos dones. No es que se han desaparecido, sí existen, pero no en la forma que eran antes. Alabado sea el Señor. Muchas cosas que veíamos antes en la iglesia que Dios hacía, que no las vemos ahora. Porque una parte de la iglesia, no toda tampoco, se ha corrompido, ha caído en apostasía. Bendito sea el Señor. Por ahí mucha gente hablando que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, el Espíritu Santo me dijo aquello. Y cuántas cosas y barbaridades, mi amado hermano. No vemos en esos videos de YouTube, alabado sea el Señor, la apostasía rampante que ha entrado dentro de la iglesia y el Dios me dijo y el Espíritu Santo me habló. Alabado sea el Señor.
Y vemos cómo el Espíritu Santo se ha ido apagando, esas manifestaciones gloriosas que veíamos para allá, para los 80, para los 90. Veamos esas manifestaciones gloriosas, esos milagros, mi amado hermano, y cuántas manifestaciones de Dios se han ido poco a poco apagando. Y han entrado han entrado hasta los espiritistas dentro de la iglesia, y vemos predicadores, mi amado hermano, que parece que es Dios y no es Dios. Vemos tantas cosas que han entrado dentro de la iglesia. Vamos a orar en esta noche por todos los que, hermanos, vamos a orar por sus peticiones, por sus problemas, por sus necesidades, y usted confíe en el Señor. Dios es real. Confíe en el Señor. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te adoramos y te glorificamos. Te damos siempre a ti la gloria, siempre a ti la honra y siempre a ti la alabanza. Reconocemos siempre, Señor, que somos débiles e insuficientes y que tú, Señor, es el Dios todopoderoso. Tú eres el grande, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Padre, tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres quien hace todas las cosas, Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos, Padre bueno. Mira, Señor, cada hermano que en esta noche, Señor, ha puesto su petición. Yo te ruego, Dios del cielo, que tú conteste cada petición en esta hora. Y que cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación, le imparta fe, Señor, crecimiento espiritual, más confianza en ti, Padre bueno, que tú te glorifiques en cada petición contestada, Señor amado. Mira a cada persona, cada hermano, Señor, que esté enfermo en esta hora, incluyendo lo de COVID-19 en el mundo. Padre, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta noche, Señor, y glorifícate en cada uno de estos enfermos, de aquellos enfermos en esta hora. Padre, en esta hora, aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona su más mínimo pecado, límpiales en esta hora con tu sangre. Escribe su nombre en el libro de la vida, Padre bueno. Llénalos de tu Espíritu Santo y conviértelos en testigos poderosos de tu palabra. Aquellos que se reconcilian contigo, que estaban apartados, pero hoy se han reconciliado, Señor, han regresado, Señor, al redil. Padre, perdónalos, restáuralos y llénalos de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor amado. Y en esta hora, Padre bueno, aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que oyen voces que le dicen que se mate, que se quiten la vida o maten a otro, aquellos que están pasando por depresión, tu palabra dice: cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y lo echó fuera con la palabra. Por esa palabra nosotros los echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. De la mente, del espíritu, del cuerpo, ahora en el nombre de Jesucristo. Son libres por tu palabra y ellos reciben tu paz. Tú dijiste, Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Ellos reciben esa paz en la mente, en el espíritu, en el cuerpo ahora, en el nombre de Jesucristo. Y aquellos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, Señor, tu palabra dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ellos reciben ahora Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego se mete en esos cuerpos y quema, transforma, regenera y produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. En esta noche te damos la gloria, te damos la honra y te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Y así mismo le damos las gracias a cada uno de ustedes. Les esperamos el próximo lunes. Recuérdense, de 8 a 9 de la noche en la segunda parte de este estudio. Consejo de Pablo a Timoteo. Consejo para todo ministro. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dios le bendiga en sobreabundancia.